Hola, hola, mi nombre es Navy, soy una cubana que vive en Brasil y me dedico a crear contenido para aquí para YouTube mostrando mi vida como un inmigrante en Brasil. El video de hoy va a ser algo diferente porque quiero mostrarles un poco de mi país y quiero hablarles de algo que me pasó. Hace como 2 o 3 días yo estaba en un grupo que usualmente yo entro cada cierto tiempo a escribir. Un grupo donde hay muchísima gente de Cuba, mayormente porque es un grupo de fiestas donde yo vivía. El grupo se llama Teteo Cienfuegos y les voy a dejar aquí el grupo. Bueno, en ese grupo habían dos personas conectadas que eran Adiel y Mardiel, que son estas dos personas de aquí. La conversación empezó por un carro que él subió con una IA, les voy a dejar la foto por ahí también, y yo le tiré una foto a un carro de centro comercial y él me dijo eso sí es de verdad, y estábamos ahí en el juego. Yo le dije, no, en un futuro yo voy a tener un carro así, y él me dijo, soñar no cuesta nada, y Matiel me dice, o sea, que dijo, soñar no cuesta nada, Fatiel. Matiel me dice, hablando por aquí por el chat no lo vas a conseguir, cosa que es verdad, o sea, hablando por el chat no lo voy a conseguir. Y ahí empezamos a hablar de una serie de conversación que yo les voy a dejar la conversación completa, todas las capturas al final del video, donde yo le digo a él, bueno, por lo menos estoy cerca de mi sueño, porque estoy aquí, y él empezó, no, porque tú estás afuera, que te crees mejor persona, o sea, no es que yo esté afuera y me creo mejor persona que las personas que están en Cuba, al contrario, simplemente yo tuve la oportunidad de venir aquí, que es una oportunidad que muchas personas en Cuba quisieran tener. Ahí empezamos como que a bonchar, porque o sea, yo sé que hay personas que ven mis videos que no son de Cuba. Bonchar es así, es una forma como de jugar, en portugués brincar, eso es brincadera. Y yo le decía, no, pero yo tengo corriente, tú no. Y él me decía, no, pero es que ando en modo eléctrica, y todavía que tienes, transporte público, que no sé qué más. Y en una cosa a la otra, llevó como que una discusión. Y Rubén, que es este personita de aquí, eh, Matiel y Adiel, y otro muchacho que no me acuerdo el nombre, cuando me acuerdo el nombre se los voy a dejar por ahí, creo que se llama Richard, sí se llama el muchacho. Empezaron como que entre ellos cuatro a decirme cosas y o sea, como que se molestaron. Y hubo una frase en particular que a mí me molestó. El mensaje se los voy a dejar ahí. Pero el mensaje decía, en Cuba nadie pasa hambre. O sea, esa frase en particular a mí me molestó. Porque ellos son hijitos de mamá y papá, algunos, no voy a decir que todos. La gran mayoría de las personas que hay son hijitos de mamá y papá que han tenido la vida fácil. De que no han tenido que trabajar ni nada, ni han pasado trabajo. Y que si tienen planta en su casa, de que si van por una fiesta, que si se pueden comprar toda la ropa que quieran, se pueden comer todo lo que quieran, van por ahí, van a una cafetería, como que no han visto la vida como tal como es. Porque hay muchísima gente en Cuba que no tiene dinero para comprarse un plato de comida, hay muchísima gente en Cuba que por ser de bajos recursos no puede acceder a los medicamentos cuando está enfermo. Si digo acceder porque en Cuba sí hay medicamentos, o sea, no hay en la farmacia que tú vas a la farmacia y lo compras, pero sí hay farmacias que no tienes que tú vas y compras medicamentos, pero te salen muy caros y hay personas que no tienen dinero para comprar esos medicamentos. Y hay medicamentos que en el país no hay. Por ejemplo, la, la hermana de la mamá de mis hermanas, el marido está enfermo y hace falta un medicamento. Y ese medicamento no aparecía ni por los centros espirituales porque en Cuba no hay. Lo mandaron a buscar en otros países y el medicamento cuesta carísimo. Ellos han logrado resolver el medicamento mediante personas que lo han donado, pero el medicamento cuesta caro. Yo creo que todavía a estas alturas todavía no han logrado conseguir todo el medicamento que les hacía falta. Y volviendo al tema de la comida, en Cuba acceder a los alimentos no es algo fácil, porque no es como aquí que tú vas a un supermercado que tienes 10.000 en todos lados, vas al supermercado, compras comida y te la llevas para tu casa. Compras lo que te dé la gana, porque trabajando aquí se vive bien. Moléstele a quien le moleste. Aquí trabajando se vive bien. Tú trabajas y depende de lo que tú trabajes, es lo que tú vas a cobrar y tú con ese dinero vas a poder satisfacer todas tus necesidades como persona. Y me refiero a las cosas que en Cuba no puedes hacer. Porque si en Cuba es muy rico, tú puedes ir a una fiesta, puedes ir aquí, puedes ir allá, sacrificándote. Porque no todo el mundo puede decir, no, me voy para una fiesta hoy, porque al final en Cuba se vive de apariencia, se vive de apariencia, a la gente le gusta mucho ir a la fiesta, pero o sea, tú no puedes decir voy a una fiesta hoy con los 5.000 pesos que tengo, porque en una fiesta se gastan más de 5.000 pesos, el que diga que es mentira, no es mentira, en una fiesta se gasta más de 5.000 pesos, voy a una fiesta y al final en la casa no tienes nada de comer.
Y en Cuba se vive a pariente. Tú prefieres ir a una fiesta a comprar comida, que con 5.000 personas que se compra mucha comida. Y ese comentario como tal, a mí me molestó porque, o sea, yo me pensé muchísimo para subir este video. Incluso lo comenté con un amigo que tengo en Cuba y él fue el que me mandó esta foto que les voy a poner aquí. O sea, en Cuba nadie pasa hambre. Y esas personas, y tú me dijiste después, no, es que aquí en Brasil, o sea, que aquí en Brasil también se pasaba hambre de esa forma y que en Cuba entonces pasa en todas partes del mundo, pero la diferencia entre Cuba y Brasil es que en Cuba las personas que están en la calle y que tienen hambre, en su gran mayoría es porque tienen o una discapacidad mental o una discapacidad de cualquier otra parte de su cuerpo, o porque son personas ancianas súper mayores que no pueden trabajar, que sus hijos no los atienden, si es que tienen hijos. A diferencia, aquí las personas que están en la calle, que viven en las ruas, son en su gran mayoría porque son personas adictas a las drogas. Y esas son las cosas que tú no ves. Otra cosa, me dijiste, no, porque allá en Brasil que asaltan, que si las motos, que si no sé qué, que si no sé qué más. Es verdad. En todas las partes del mundo asaltan, en todas las partes del mundo roban. Y tú no vas a decir que en Cuba no pasa eso, porque en Cuba sí pasa. Y no es que yo esté defendiendo a Brasil más que Cuba, que chalala, sino que me molestó. O sea, en todas las partes del mundo asaltan, en todas las partes del mundo roban, en todas las partes del mundo suceden ese tipo de cosas. ¿Qué pasa? Que Brasil es un país muy grande. En Brasil caben 80 Cuba, como quien dice. Brasil es un país muy grande. Y la tasa de criminalidad como país es mayor porque es un país muy grande. Y tú no me vas a decir a mí que en Cuba no asaltan, porque en Cuba tú vas por la calle a las 2 de la mañana con el teléfono y obviamente te van a asaltar. No obstante a eso, aquí en Brasil asaltan a las personas que hacen lo que no deben. O sea, ¿qué tú haces por la madrugada en la calle? O sea, yo no veo mal las personas que quieren salir aquí en Brasil. Normal, tú puedes salir. Pero una cosa es andar caminando de madrugada por la calle. Si tú vas a ir a una fiesta o vas a ir a algún lado, que no es mi caso porque aquí en Brasil ni siquiera salgo. En Cuba salía muchísimo, pero aquí ni siquiera salgo. Y el día que vaya a salir o cuando vaya a salir tiene que ser a un concierto, a un festival, algo importante, no un bar ni una cosa de esa. Ven Uber y vir en Uber. Porque si tienes dinero para salir, ven Uber y vir en Uber. Y tú no me vas a decir a mí que en Cuba no hay criminalidad cuando en Cuba todos los fines de semana, para no decir todos los días, matan 1, 2, 3 personas apuñaladas. 1, 2, 3 personas todos los días. Todos, absolutamente todos los días. Y no voy a decir en Cuba entera, voy a decir en Cienfuegos. En Cienfuegos solamente que es donde vivía. Todos los días matan 1 o 2 personas, que lo veo yo en las redes sociales. Mi familia, cuando hablo con mis familiares de Cuba, también me cuentan. Y Magdiel, tanto de hartas de que tengo moto, de que yo estoy aquí mejor que nadie. O sea, normal. En Cuba cualquiera puede tener una moto. En Cuba tú haces tus negocios ilícitos y te puedes comprar una moto. O como hacen la gran mayoría, le piden dinero a sus familiares que viven en otros países, que se viven la vida partiendo el lomo y exigen, porque lo peor de todo es que te exigen. Mándame dinero para esto, mándame dinero para lo otro. Personas con las que tú ni siquiera hablabas te exigen. Y eso es algo muy feo. Porque, o sea, las personas que están en Cuba no se dan cuenta de la situación hasta que llegan aquí. Cuando uno llega, o sea, cuando uno sale de Cuba, uno ve la situación exactamente como está. A uno se le cae la venda de los ojos como tal. Y yo no estoy haciendo este video hablando más del gobierno ni nada, porque yo en algún momento quiero ir a Cuba. Y para ir a Cuba tengo que tener una buena relación con el gobierno, sí, de aquí a allá existe todavía. Y como te decía por el grupo, o sea, la culpa de que el país esté así no solamente del gobierno, sino también del pueblo. Porque si el pueblo hiciera algo, la situación podría mejorar. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero claro, como me dijiste, es muy fácil hablar de que estás allá. Es que cuando uno llega aquí se le cae la venda de los ojos. Y claro, yo escogí la alternativa más fácil, que fue irme del país. Y digo más fácil entre comillas, porque yo pasé mucho trabajo para venir para acá. No es como todos ustedes piensan, sí, yo seguía saliendo, yo seguía yendo a las cafeterías, seguía yendo a los bares, pero yo trabajaba y yo hacía mi dinero y iba a La Habana y traía cosas para vender en Cienfuegos. Y yo zapateaba porque ustedes mismos vieron que estaba flaquísima. Yo que he encontrado cantidad, porque no es lo mismo esto a esto, obviamente. Yo he cambiado muchísimo desde el descanso que tengo aquí hasta
la comida, cosa que en Cuba no tenía tan fácil como dice. No, porque me pusieron también, no, porque tú en Cuba comías arroz blanco y platanito. No era mi caso, porque mi mamá bastante que trabajó para que yo pudiera comer dignamente. Pero si me lo hubiera tenido que comer, normal, no pasa nada. Por lo menos hubiera tenido algo que comerme. No hubiera estado como Richard, que, o sea, yo te lo digo en modo broma. No hubiera estado como Richard, en el hueso como tal. Porque en Cuba sí se pasa hambre, porque las personas tienen, o sea, no saben la realidad de Cuba. Las personas ven videos de influencers. La mayoría de los influencers en Cuba lo que hacen es mostrar la parte buena de Cuba, la parte a la que la mayoría de los cubanos de a pie no pueden acceder, que son los hoteles, las comidas caras, los viajes, pero no muestran como tal la realidad. No muestran las madres que no tienen para darle a comer a sus hijos, no muestran los apagones, no muestran la cantidad de personas que viven en la calle, que es inhumana, porque son muchísimas las personas que viven en la calle. No muestran las casas cayéndose y no muestran absolutamente nada de lo que acontece en Cuba como tal. Y sí, yo entiendo por qué no lo hacen, porque la mayoría de las personas que viven ahí tienen miedo a lo que el gobierno les pueda hacer, porque se dice que sí hay libre expresión, pero en Cuba no existe la libre expresión. Tú no puedes hablar de nada, porque en Cuba automáticamente tú hablas de algo que el gobierno no le conviene y te llevan a la cárcel. Porque ya todo está regulado. Tú no puedes comprar ni siquiera comida, arroz así. Tienes que pagarlo sumamente caro. No es como que tú vas al mercado, compras tu bolsa de arroz y ya. No, allá te la racionan y tú tienes que después subsistir el mes, lo que te queda del mes, pagándolo mucho más caro. Porque lo que le dan son como 5 libras por persona, una cosa de esas, para todo el mes, cosa que no alcanza. Solamente mis padres, yo y Alejandro, que a veces come aquí, nos comemos un saco de arroz de 5 kilogramos en una semana. Y Mantiel, yo doy muchísimas gracias a Dios por las cosas que tengo y por las cosas que he logrado conseguir. Que nadie me las ha tenido que dar, como tú dices, que no, porque es que todos te lo dieron. A mí nadie me dio nada. Yo tuve que lucharlo junto con mis padres para poder estar donde estoy. Y, verdad, mi hermana vive en otro país y mi hermana, no te digo que no ayudó, porque mi hermana sí ayudó. Mi hermana, cuando mi papá estaba en la frontera, que no le alcanzaba el dinero para venir para acá, porque nosotros hicimos travesía, mi hermana le mandó dinero a mi papá para que mi papá pudiera llegar hasta donde estamos nosotros. Y yo estoy muy agradecida con este país por el transporte público, que en Cuba no hay, porque en Cuba tú sabes perfectamente que para los lugares tú tienes que pagar un motorcito, que es esto que les voy a dejar aquí. Tienes que pagar un motorcito para ir hasta cualquier otra parte, porque el transporte público está obsoleto, no funciona bien para nada, por lo menos en las provincias. Y en La Habana sí hay, pero se demora 2 horas en llegar. No es como aquí, que aquí el transporte público pasa cada 15 minutos, cuesta 6 reales y puedes caminar todo Curitiba en el transporte público pagando solamente 6 reales. Y no es como el transporte de Cuba, que es verdad que a veces viene lleno, pero no abarrotado como el de Cuba. Y no hay ese bullicio, la bulla que había en Cuba en el transporte público. Es un transporte tranquilo, calmado. Doy muchas gracias a este país por las cosas que me ha dado, porque me ha abierto muchas puertas y he podido tener cosas que en Cuba ni siquiera podía soñar tenerlas. Aquí también te asaltan en los buses, ¿ves? Pero normalmente los asaltos que están en los buses es que tú vas con el móvil delante de la puerta del bus, donde cierra el bus. Cuando la puerta va a cerrar, te arrancan el móvil de la mano y se van a correr y las puertas del bus cierran. Pero, ¿qué tú haces en el bus con el móvil al lado de una puerta? Dormido con el móvil. Ve, pero son cosas que pasan. Y que en Cuba también pasan. Otra cosa que me dijeron fue, ¿qué tú puedes hacer en Brasil que ya que en Cuba no puedo hacer? Para empezar, trabajando me alcanza para comprar comida. Con un salario mínimo. Voy a decir un salario mínimo, que no es lo que yo cobro porque no cobro un salario mínimo. Con un salario mínimo me da para comprar comida. Cosa que en Cuba, con un salario mínimo, tú no puedes comprarte 10 libras de carne, como quien dice. No puedes hacerlo con un salario mínimo, no te alcanza. Con un salario mínimo también puedo comprarme ropa. Que yo trabajando solamente una semana puedo comprarme toda la ropa que yo quiera. Cosa que en Cuba no podía hacerlo porque con un salario solamente no te alcanza ni siquiera para un pantalón y menos por un par de zapatos. Puedo ir a donde yo quiera si ahorro. Si yo ahorro, puedo viajar por todo Brasil. Puedo ir a donde yo quiera, a conocer todo lo que yo quiera. Simplemente tengo que ahorrar. Cosa que en Cuba, ni ahorrando 10.000 años, te da para ir a ningún lugar. Porque en Cuba conseguir dinero es dificilísimo.
Puedo irme para las fiestas, puedo ahorrar y comprarme, como tú dices, no, porque tú no puedes ir a un bar y comprarte la botella más cara. Sí puedo hacerlo. Sí puedo ir a cualquier bar y comprarme la botella más cara del bar. Cosa que no voy a hacer porque es un derroche de dinero. Si al final, aquí la Black Label, que es una botella cara en Cuba, como quien dice, que no es ni tan cara. Aquí la Black Label cuesta 100 y pico reales, que es algo cara para un alcohol aquí. Porque hay ron y hay vino y hay cosas de 20 reales, 12 reales, 13 reales, 40 reales. ¿Qué puedo hacer yo que no puedes hacer aquí? Mira, por ejemplo, ahora el día 17 es mi cumpleaños. En Cuba, ¿qué estaría haciendo? Viendo de dónde saco dinero para mi cumpleaños y hacer lo mismo que hice el año pasado, que no la pasé mal porque al final la pasé con mi familia y tal, pero irme para un bar a las 12 de la noche el día anterior a esperar mi cumpleaños y gastarme una salvajada de dinero en 3 4 tragos y después al otro día tomarme una caja de cerveza con mi mamá, mi papá y mi abuela y ya. Eso haría yo un día de mi cumpleaños normal en Cuba. Sin embargo, aquí el día de mi cumpleaños, que no voy a hacer gran cosa, pero voy a hacer algo que en Cuba no podía hacer y voy a experimentar algo que en Cuba nunca pude experimentar y voy a ir a un parque acuático. Voy a ir a un parque acuático con mi familia, vamos a hacer churrasco y cuando digo mi familia me refiero a mi mamá, mi papá, Alejandro y mi prima que también vive aquí con su marido que es brasileño. Vamos a ir nosotros 6 para un parque acuático que también es el cumpleaños de Alejandro y yo cumplimos el mismo día y la vamos a pasar ahí. En Cuba, ¿a qué parque acuático tú vas a ir? En Varadero hay un parque acuático, pero es un mini parque acuático. ¿A qué parque acuático tú vas a acceder aquí, allá en Cuba? Porque no hay, o sea, los niños en Cuba no tienen ni siquiera dónde divertirse, porque no hay dónde divertirse. Porque el Parque Lénica es el único parque de diversión como tal en Cuba, como tal, porque en Varadero hay parques de diversiones y en otras provincias hay parques de diversiones, pero no se comparan en nada a los parques de diversiones de aquí. Porque ni siquiera el parque de diversiones del Parque Baribi, que es chiquitico, se compara en nada a un parque de diversiones de allá de Cuba. O sea, ¿qué puedo hacer aquí que tú no puedes hacer allá? Muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Puedo tener una vida digna que tú, allá en Cuba, con todo el dinero del mundo, no vas a poder tener. Y ¿a qué me refiero con vida digna? Me refiero a que este país, que no es mi país de nacimiento, me da muchos derechos que en Cuba, siendo mi país de nacimiento, no me lo da. Porque aquí nadie me puede decir nada por ser negra. Sí existe racismo, pero es una cosa que es penalizada por la ley. En Cuba hay muchísimo racismo, cosa que no se habla, y si se habla bien poco. Porque en Cuba te dicen, no, es que yo prefiero estar con una blanca, los negros no me gustan. O sea, yo te acepto que tú me digas que los negros no te gustan porque para gustos los colores. Pero, o sea, ya hay comentarios que se pasan de la raya, ¿no? De que si tu pelo es malo. O sea, es mi pelo, es mío. Eso no es algo que a ti te tenga que molestar. Si hay racismo, si existe el racismo, en Cuba existe racismo con muchísimas cosas. Tú no puedes, te dicen, tú no puedes hacer esto porque eres negra. Con esas palabras estrictamente te lo dicen. Y te hablo desde las maestras en la escuela cuando los niños son chiquitos. Otra cosa que Brasil tiene mejor que Cuba es la diversidad. Y cuando me refiero a diversidad me refiero a que tú puedes ser gay, puedes ser lesbiana, puedes ser bisexual, puedes ser transexual, puedes ser drag queen, puedes ser lo que tú quieras y nadie te va a juzgar. Nadie te va a juzgar porque en Cuba tú eres gay, en Cuba tú eres lesbiana, en Cuba y tú sientes el odio de la sociedad, tú sientes cómo la sociedad te discrimina por tu orientación sexual. Y si sigo hablando de más cosas, el video se me va a hacer muy extenso. Porque hay muchas más cosas aquí en Brasil que son mucho mejores que en Cuba. Aunque Cuba sea mi país de nacimiento, hay que aceptarlo. Aquí hay cosas que están muy bien, como hay otras que están mal. Pero son más las cosas que están bien a las que están mal. Porque aquí tú eres un anciano. Tú no te puedes valer por ti mismo y aquí el gobierno te da ayudas. Cosa que en Cuba no sucede. Porque en Cuba tú tienes 3 chiquillos y estás en la calle. Sí, porque en Cuba sucede eso. Tienes 3 hijos y estás en la calle y nadie te ayuda. Nadie te ayuda. Eres una persona mayor y nadie te ayuda. A los jubilados en Cuba, ¿qué le dan a los jubilados en Cuba cuando se jubilan? Un salario bajísimo, que no alcanza ni siquiera para comprar 3 libras de pollo por la calle, porque ustedes saben que las carnicerías no hay absolutamente nada. Los animales en Cuba, ¿cómo viven los animales en Cuba? ¿Cómo tratan a los perros en Cuba? ¿Cómo están los animales en la calle? Llenos de sarna, llenos de mil enfermedades.
Sin embargo, Brasil tiene un proyecto para los animales, donde los animales tienen casitas en la calle, donde les ponen agua, les ponen comida. Los animales aquí pueden estar por donde quieran, o sea, me refiero a los perros, animales domésticos. Los perros pueden estar por toda la ciudad de Curitiba, pueden estar en las terminales, incluso en los buses hay espacios diseñados para ellos. En Cuba tú no puedes montar un perro en una guagua. En Cuba los perros están en la calle, donde no tienen que comer, donde no están flacos, y están llenos de heridas, tienen miles de enfermedades. Y sí, yo amo mi país porque fue el lugar donde yo nací. Pero para que yo regrese allá a vivir, porque yo sí pienso regresar en un futuro a ver a mi familia de visita alguna vez, quizás. Quisiera regresar a ver a mi familia, porque yo extraño a mi familia que está en Cuba, yo extraño a mis amistades de verdad. Yo las extraño y yo quisiera un día verlas. Pero yo ir para Cuba, tiene que pasar muchísimas cosas para ir a vivir para Cuba de nuevo. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Chao, chao.